Bien, buenas tardes con todos y todas. Es lunes 11 de octubre del 2021 y una videoconferencia, un compartir en realidad de experiencia, testimonio de ya contadoras profesionales, ¿no? Trata sobre la presentación de experiencias de titulación bajo la modalidad tesis, que es el foro de pregrado de la Facultad de Ciencias Contables. Esta tarde nos acompañan cuatro contadoras ya graduadas. Débora Lira, contadora pública Débora Lira, la contadora pública Cecilia Zoila Stuart Barreto, contadora pública Katia Milagros Pajuelo Amador y contadora pública Mildred Stephanie Carvajal Sánchez. Ellas nos van a presentar su experiencia durante todo este proceso de el plan de tesis, el desarrollo de la tesis y la sustentación de la tesis. Al mismo tiempo, su experiencia de cara a lo que es el fondo. Este fondo que el año pasado la universidad lanzó es un fondo extraordinario de apoyo a la investigación dirigido a estudiantes. Sin más que comentar, es importante simplemente como añadido final que las tres tesis tienen un enfoque distinto. En particular, Débora va a empezar, pero en particular el caso de Cecilia y Katia, lo hicieron de a dos. Hay algunas comentarios más adelante cómo hay que hacer. Es una dinámica distinta si uno lo hace individualmente, cuando son de dos integrantes, dos tesistas, ¿de acuerdo? Nada, dicho esto, bienvenidos a todos. Gracias, Débora, Cecilia, Katia, por compartir sus experiencias esta tarde. Y comenzamos. Recuerden que cada grupo cada tesis tiene 15 minutos para exponer. Al final de todas las exposiciones, será una ronda de preguntas vía chat. Adelante, Débora. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Débora Lira, el profesor Aldo ya me presentó y bueno, tengo 25 años y yo egresé de la Facultad de Contabilidad en 2018 y tal vez puede parecer un poco particular de que mi tema de tesis haya sido sobre un tema de finanzas, de bancos. Acá les estoy proyectando mi pantalla un ratito. Y este es el tema de mi tesis, ¿no? Que es el ratio de fondeo neto estable de los 4 principales bancos comerciales del Perú, según Basilea III, que es un tema especificado, enfocado a bancos. Y de hecho, ese tema surgió porque yo inicié mis prácticas preprofesionales en el Banco de Crédito, cuando estaba en octavo ciclo, en la Facultad de Contabilidad. Y también lo que yo veía en el campo, en el trabajo, era gestión de riesgos. En este caso, me gustaba mucho lo que era el tema de riesgo de liquidez, y es por ello que también surgió la necesidad de abarcar ese tema en específico. También les quiero comentar un poco cómo fue, cuáles fueron los objetivos de esta investigación, que fue calcular el ratio fondeo neto estable, que es un ratio que propone Basilea III. Basilea III es un comité que está ubicado en Suiza y que emite estándares internacionales para los bancos a nivel mundial, que luego los reguladores locales tienen que adaptar a cada país para que luego los bancos lo cumplan.
Y cuando yo estaba investigando, que ya fue en el último ciclo, en 10º ciclo, de hecho también llevamos un curso donde los profesores nos guían en buscar las fuentes. De hecho, la Católica tiene, por ejemplo, yo he utilizado todas mis fuentes de forma digital, y me he dado cuenta que no había una investigación sobre la aplicación, sobre todo la aplicación de este ratio a los bancos del Perú. En este caso, aquí les muestro, por ejemplo, las fuentes, que algunas fuentes internacionales y también nacionales, por ejemplo, acá tenemos Sandra González, Lisbeth Tinoco, trabajan en la SBS, pero no había una aplicación directa a los bancos del Perú. Y es por eso que yo elegí hacer ese cálculo para los 4 bancos. Y de hecho que había muchas dificultades al inicio, como por ejemplo acceder a esa información de los 4 bancos, porque no tenía acceso a la información confidencial y si bien estaba trabajando en el BCP, no podía tampoco usar esa información confidencial. Pero lo que sí es público son los estados financieros de la SMB, que están publicados para todo el público en general y donde hay información de verdad muy, muy valiosa, ¿no? Si uno revisa esos estados financieros que tienen hasta más de 100 páginas, hay información de verdad muy específica de las empresas que están ahí listadas y en ese caso también los 4 bancos, los 4 grandes bancos, ¿no? Y también quise abordar ese tema porque es un tema bien práctico, ¿no? Todos, entiendo, conocen el Interbank, el BCP, el Scotiabank, el BBVA, y aplicar ese ratio que internamente los bancos sí lo conocen, o sea, los gerentes internamente sí conocen el ratio para su banco, pero no conocen el de su competencia. Entonces dije, eso puede ser un tema muy bueno para la comunidad financiera en general e inclusive para los bancos en específico. Entonces, bueno, para poneros un poco en contexto de qué trata ese ratio, básicamente es una división del fondeo disponible que tiene el banco. El fondeo disponible se caracteriza por el capital y los pasivos que tiene el banco, es decir, lo que le pertenece al banco, y también de terceros, como es el caso de depósitos, y el fondeo requerido, que son los activos y posiciones fuera de balance, ¿no? Por ejemplo, los créditos que tiene un banco. Y ese ratio tiene que ser mayor o igual al 100%. Entonces, ya se imaginan que ahí hay un trabajo bien de investigación y también de análisis profundo de los estados financieros que tiene cada banco, en específico del balance, del estado de situación financiera, que está muy vinculado a la contabilidad, ¿no? Nosotros, desde el primer ciclo en facultad, vemos estados financieros y los analizamos, ¿no? Pero en este caso es específico para bancos. Y también concluí en una hipótesis general, que fue que el nivel de capital, de depósitos y otro tipo de fondeo con un vencimiento mayor a 1 año es importante para cumplir con los estándares de ratio fondeo neto estable según Basilea III, ¿no? Por ejemplo, actualmente el Perú está aplicando Basilea 2.0, 2.5, la SBS, pero el objetivo es llegar a cumplir con Basilea III, ¿no? Entonces, es muy probable que la SBS adapte también esto para regular a los bancos. Y bueno, para hacerlo un poco más interesante, aquí les muestro los 4 bancos. A todos creo que les recuerdan sobre todo los logos de los 4 bancos y el ratio calculado por cada uno, ¿no? Como les he mencionado, esa información, o sea, el BCP internamente conoce cuál es ratio. El BBVA internamente también, el Interbank y el Scotiabank también, pero no saben cuál es el ratio de su competencia, ¿no? Entonces, y yo además te presenté para la sustentación de tesis, que fue en noviembre del año pasado, también lo consideré importante mostrarlo a mi gerencia en el mismo BCP. Y de hecho que les pareció súper útil, súper interesante,
También otros compañeros que están en otros bancos, también cuando vieron que salió ese tema publicado, también me pidieron que les comparta y esa es la idea, ¿no? De que cuando ustedes hagan un tema de tesis, no lo hagan simplemente para titularse, sino también que le den una aplicación práctica a la realidad y que le sea útil a alguien, ¿no? En este caso, en este caso específico, a la comunidad financiera, ¿no? En específico los bancos y también al regulador, ¿no? A la SBS. Sí fue un trabajo bien, con, requirió mucho tiempo porque básicamente tienes que armar todo un balance de estos 4 bancos según la estructura que te propone Basilea. Como les mencioné, tienes primero los pasivos, el capital y los activos, pero hay varios tipos de activos. Tenemos inversiones, créditos, luego están las cuentas por cobrar, derivados. Todo esto tienes que obtenerlo, sacarlo de la información financiera, de los estados financieros, y luego calcular ese ratio, ¿no? Y bueno, de hecho, ahí también hice una plantilla y, y sí, pero eso fue mi experiencia, tal vez un poco no tan metida en contabilidad, pero sí de todas maneras relacionado. Bueno, ahora le paso de cedo, paso a mis compañeras Cecilia y Katia para que también expongan su experiencia de tesis. Gracias, Débora. Gracias. Muy interesante en la ronda de preguntas. De hecho, van a haber consultas sobre tu trabajo de investigación, tu tesis, ¿no? Ya sustentada el año pasado. Ahora voy a darle el pase muy rápidamente a Cecilia y a Katia. Ellas van a contar su experiencia de su tesis, el trabajo que han hecho, pero aparte de ser un tema diferente al de Débora, la novedad aquí es que lo hicieron en grupo, o sea, a 2. No es lo mismo hacerlo solo que a 2. Entonces, no cuento más. Cecilia, Katia, adelante. Tienen más o menos 10, 12 minutos para contarnos su experiencia y el éxito con la aprobación y sustentación de su tesis. Adelante. Sí, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Cecilia y junto con mi compañera Katia, como comentó el profesor Aldo, decidimos hacer nuestra tesis en conjunto. En realidad, unas semanas antes de que comience el curso, nosotros aún no teníamos muy claro el tema que íbamos a hacer. Solo sabíamos que quería que sea algo de normas y estados financieros. Y bueno, fue ahí que poco a poco comenzamos a recordar algunos trabajos que habíamos hecho en quinto, sexto, séptimo ciclo a lo largo de toda la carrera. Y fue ahí que recordamos, me parece que en Derecho hicimos el tema de la NIF 15. Y bueno, como en ese tiempo aún ni siquiera estaba vigente la norma, no había muchos papers ni muchos estudios, nos pareció bastante interesante poder revisar esa norma y ver cómo podría impactar a los estados financieros cuando las empresas comiencen a ponerla en práctica. Y bueno, con el tema de redacción, en realidad nosotras no se nos hizo mucho problema porque nos gustaba juntarnos en la sala de estudios que hay en contabilidad y todos los días, unas 2 o 3 horas dependiendo, nos juntábamos y tratábamos de avanzar juntas lo más posible para que no sea muy tedioso a la hora de tener que juntar ambas partes y que se vea desigual. Entonces por ahí también pudimos avanzar bastante. Creo que Katia también puede comentar un poco más. Sí. Bueno, a nosotros igual nos ayudó bastante a hacer un buen trabajo de tesis durante el curso que llevamos en pregrado, ya que al terminar ya teníamos casi todo el marco teórico redactado y corregido y ya solo casi nos faltaba realizar el último capítulo, que era el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en el caso que hicimos. Así que por ese lado no se nos complicó mucho, la verdad. Es por eso que nosotras les recomendamos que sí se esfuercen en el ciclo y aprovechen en realizar todas las consultas a sus profesores y asesores del curso. Y bueno, y si están pensando en realizar la tesis en parejas como nosotras, tienen que hacerlo con alguien con la que se lleven bien y tengan bastante confianza. Por ejemplo, nosotras nos conocemos desde cachimbas y eso nos ha ayudado a tener una buena comunicación. Y bueno, en realidad no hemos tenido discusiones o problemas con la organización. Y con respecto a nuestra experiencia participando en el Foro Extraordinario de Apoyo a la Investigación,
Nosotros primero lo consultamos con nuestro asesor para revisar si alcanzábamos a terminar la tesis en el plazo establecido. Y bueno, nos planteamos un cronograma con fechas y actividades que debíamos cumplir para poder sustentar la tesis antes de que termine el año 2020. Y bueno, asimismo también revisamos que si cumplíamos con los requisitos. Y bueno, ya con la confirmación de que sí podíamos participar, empezamos con el desarrollo del capítulo 3, que era el que nos faltaba. Y bueno, y así ya pudimos presentar y sustentar nuestra tesis a fines de diciembre y obtener nuestro grado de bachiller. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a nuestra experiencia. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Katia. De hecho, van a haber preguntas cuando es de a dos, en grupo, ¿no? En pares. También el tema, mucha coordinación con el asesor, ¿no? Y la inquietud también para cuando plantean su tesis, para poner el título, en este caso, de contadora pública, ¿no? Y también la experiencia del fondo. Bien, ahora le vamos a dar el pase a Mildred. En el caso de Mildred, voy a poner aquí, también es una tesis con un tema distinto, ¿no? El área de tributación, lo voy a poner aquí, lo voy a agrandar. Y su tesis tiene un componente de investigación importante en lo que es el estado del arte. Ya Mildred lo va a contar, ¿no? Va a contar, así como Débora, Cecilia y Katia lo han compartido, ella también va a contar su experiencia, que también, como consecuencia de ello, que fue un éxito en los tres casos, ¿no? Todas accedieron al Fondo Extraordinario de Apoyo a Investigación que ha lanzado la universidad el año pasado y que este año también lo ha implementado. Mildred, adelante. Buenas tardes, profesor Aldo. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, yo escuché la anécdota de Débora, en realidad es similar al mío, porque mi tema no es netamente contable, entonces por ahí tuve algunas dificultades. Entonces, para armar una secuencia, yo también llevé el curso seminario de tesis, y este curso me ayudó muchísimo porque pude desarrollar todo mi marco teórico, ya estaba prácticamente listo. Entonces yo creo que las personas que están llevando este curso, si se esfuerzan y si lo hacen bien, en realidad no tienen que modificar gran cosa ya para la parte de resultados, de conclusiones. Entonces, ¿qué es lo más determinante en plantear un tema de tesis? En realidad yo creo que es encontrar el problema, un problema que sea necesario de resolver, que sea importante, que sea novedoso y sobre todo que sea factible. Porque hay muchos temas que pueden abordar tal vez los alumnos, pero tal vez a la hora de investigar ya no se encuentran las fuentes. Entonces creo que eso es lo principal. Eh, Luego también la perseverancia, la constancia, el dedicarle, tal vez no diariamente, pero tal vez sí semanalmente o periódicamente un tiempo. Organizar una forma de trabajo. ¿Cómo es que funcionamos más? Tal vez, no sé, dedicarle un fin de semana, un sábado, un domingo, o avanzar todos los días poquito en poquito, pero la idea es avanzar y de esa manera no nos vamos a sentir tan agobiados, tan cansados. Bueno, entonces yo en este curso seminario de tesis desarrollé todo mi marco teórico y ya luego, cuando quise inscribir mi plan, antes de hacerlo, pedí también la asesoría de otros profesores. Mi tesis es sobre la rama de tributación, entonces yo le pedí prácticamente a todos los profesores de tributación que me den su punto de vista acerca de mi tema, en qué cosas podía mejorar, qué cosas tal vez no eran viables, porque uno, que eso me iba a enriquecer, mi trabajo me iba a direccionar mejor hacia dónde debía apuntar, y segundo, que también alguno de esos profesores iba a ser mi jurado, mi revisor, entonces me convenía tener su punto de vista antes de llegar a ese momento de escribir mi plan de tesis. Entonces, los profesores siempre tienen la predisposición, yo en realidad no tuve ningún problema, todos me apoyaron gustosamente y me asesoraron. Entonces ya luego yo inscribí mi plan de tesis, a mí me designaron una asesora. Puedes elegir a alguien si deseas, pero también te pueden designar, entonces yo preferí que me designaran. Me tocó con la profesora Cielo y tuve mucha ayuda de su parte. A veces es un poco complicado que coincidan los tiempos entre el asesor y el estudiante para hacer la tesis, pero la idea es de que se entable una programación, ¿no? Por ejemplo, la profesora Cielo y yo nos reuníamos prácticamente todos los fines de semana, media hora, una hora, entonces avanzábamos de esa forma. Entonces, yo soy muy agradecida con ella en realidad, y creo que así la mayoría de profesores siempre tienen la predisposición de apoyarnos. Nosotros avanzamos, no sé por cuánto, creo que por 5 meses, no recuerdo muy bien,
pero ya fue la misma profesora Cielo quien me comunicó de este concurso. Entonces luego ya llegaron las pautas también de la facultad y en realidad vi los requisitos, no eran muchos, entre ellos era acabar la tesis en ese año en el que se estaba aplicando. Sí lo iba a acabar, tenía pensado ya acabarlo. Lo otro era, creo que tener también una recomendación del asesor del profesor con el que se llevó el curso seminario de tesis, el tener cierta nota. Entonces, en realidad los requisitos no eran muy complicados y creo que podrían postular. De hecho, sé que ahora hay muchos que están postulando y me parece súper bien porque terminas tu tesis, te licencias y encima ganas un concurso. Me parece que se puede alcanzar muchos objetivos a través de uno solo. Entonces, es una gran oportunidad para todos y esa es mi recomendación. En realidad, que se esfuercen, que armen un cronograma de tareas y que el día en que ya presenten su tesis, y seguro que estarían próximos ya a presentar su exposición, a sustentarlo, no tengan miedo, vayan con la confianza de que ustedes conocen su tema mejor que nadie, porque de hecho un profesor sabe mucho, pero ustedes han investigado tanto tiempo, leído tantos libros, que ustedes son especialistas en su tema y tienen los conocimientos necesarios para salir satisfactoriamente en esa exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mildred, gracias. Entonces vamos a abrir ahora una ronda de preguntas y consultas por el chat. Y yo tengo dos primeras inquietudes que les pediría a cada uno de ustedes que las puedan compartir mientras las personas que se han conectado plantean sus inquietudes. Ustedes comentan que fue muy potente haber trabajado bien su curso seminario de tesis, porque van con el plan de tesis prácticamente, bueno, aprobado, ¿no? Con el problema. Pero si pudieran comentar brevemente en cada una de sus experiencias, ¿cómo fue la transición del plan de tesis al desarrollo de la tesis? En esta primera parte de la pregunta, porque el plan es una cosa y luego el desarrollo, ¿no? ¿Qué ajustes hay que hacer? Algo han comentado la dinámica con los asesores, pero ¿qué nos podrían comentar? Adelante. Bueno, o sea, en el plan de tesis es como si tuvieras tu índice de, de todo lo que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, qué autores internacionales vas a citar en tu tesis, ¿no? Y obviamente en la tesis ya tienes que agrandarlo un poco más, ¿no? Explicarlo un poco más. ¿Y cuál va a ser el objetivo de tu tesis, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer, ¿no? O sea, claro, obviamente vas a citar autores, otros autores, pero tú mismo también tienes que crear algo, hacer algo, ¿no? Y eso que vas a crear o hacer, eso obviamente en el plan de tesis no lo vas a desarrollar, simplemente lo vas a mencionar y en la tesis ya lo desarrollas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso del ratio de fondeo neto estable, para el plan de tesis yo no lo voy a calcular, ¿no? Simplemente voy a mencionar, voy a calcular el ratio de fondeo neto estable. ¿Y cómo lo vas a hacer? Usando los estados financieros. Y ya en la tesis llevo eso a la práctica, ¿no? Ya me descargo los estados financieros, armo mi plantilla y lo calculo. Por ejemplo, es mi caso. Ahí no sé si Silvia, Katia, Mildred también pueden... ¿Cómo ustedes lo han visto? En nuestro caso con Katia, lo que hicimos fue agrandar bastante la parte del marco teórico y también la parte de los casos, porque el nuestro sí fue, hicimos nuestra tesis con un caso de unas inmobiliarias. Y bueno, nuestro asesor también nos ayudó bastante, Oscar. Él nos guiaba, nos apoyaba bastante en ese aspecto. Pero como mencionó Katia, nosotros ya habíamos hecho un trabajo bastante amplio durante la universidad. Entonces lo que tuvimos que agregar en realidad no fue tanto. Y por eso es que no se nos complicó mucho. El marco teórico fue, en verdad, no mucho lo que agregamos porque estaba bastante completo. Sí arreglamos algunas partes. Y después la parte de los casos, eso sí tuvimos que hacerlo desde cero, armar todo con estados financieros de la SMB que fueran públicos. Y bueno, no sé si Katia también puede comentar algo más. Sí, así como mencionas, Ceci, nosotros casi ya teníamos todo el marco conceptual desarrollado, solo tuvimos que agregar un poco sobre, en este caso, cómo había afectado el COVID en el sector inmobiliario, que es en lo que nos centramos en nuestra tesis. Pero ya luego, en verdad, la mayoría del tiempo nos dedicamos a desarrollar los casos, a realizar el análisis de los resultados que habíamos obtenido para ver si se cumplía con la hipótesis que habíamos planteado.
y ya redactar las recomendaciones y conclusiones. Sí, yo por ejemplo comparto también lo que han mencionado Débora, Cecilia y Katia. Adicionalmente creo que el curso seminario de tesis es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia todo el trabajo. De hecho, antes de comenzar a desarrollar, a ya armar el marco teórico, nosotros hacemos como una estructura tentativa de lo que queremos hacer en nuestro trabajo. Y para ello, obviamente, también ha habido un análisis previo. Entonces, yo, por ejemplo, ya había plasmado más o menos las divisiones que quería de mi trabajo, de qué iba a hablar en cada uno de esas temáticas, de esos capítulos, y eso me permitió aterrizar mejor mis ideas ya en la parte de resultados. Si bien es cierto que yo había planteado algo y tuve algunas variaciones, modifiqué, pero muy poco, porque yo ya había investigado, ya había armado una estructura. Entonces, por eso creo que es importante comenzar a ordenarnos desde un inicio, porque así vamos a poder terminar más rápido y con una, no sé, mejor calidad del trabajo. Gracias, gracias por compartir eso. Me ha surgido una inquietud que si pueden compartirla, porque seguramente va a ser diferentes experiencias, es el uso de recursos digitales. La universidad tiene un sistema de bibliotecas, y hay un, o sea, es dos en una cortita, ¿ya? Es el tema de los citados. Yo sé que el citado es todo un tema, en la tesis es riguroso, ¿no? El citado, pero ¿qué nos pueden comentar? O sea, ¿les facilitó, o sea, usaron el sistema de bibliotecas con recursos digitales? ¿Les facilitó el citado? O sea, ¿qué nos pueden comentar lo que es citado? Porque en la tesis hay citas, ¿no? Hay que citar investigaciones de otros, y también el uso de recursos digitales que pone la universidad a disposición de toda la comunidad PUC, estudiantes, docentes, pregrado y posgrado, en lo que es bases de datos. Adelante, Cecilia, Katia, Débora, Mildred. Sí, bueno, junto con Katia, sí utilizamos bastante la biblioteca digital. Es más, en el mismo curso nos dieron una capacitación sobre cómo utilizar este medio, lo cual nos ayudó bastante, porque ahí fue que pudimos encontrar casi toda nuestra bibliografía. Bueno, también el tema del citado es un poco complejo porque, bueno, nuestro profesor sí nos dio una lista en donde salía cómo se debe citar cada libro o cada artículo, pero igual a veces confunde un poco y tienes que citarlo de la manera correcta porque no vaya a salir algún tema de que haya salido copiado de alguna otra tesis. Pero bueno, con Katia nos apoyábamos bastante en revisar cómo era la manera correcta de citar y ponerlo en la tesis. Creo que ella también puede comentar un poco más de eso. Sí, una recomendación que nosotros haríamos es que al final, ¿no? Ya cuando terminan de redactar toda la tesis, es revisar de que o sea, todas las citas que hay en el cuerpo de la tesis estén en la bibliografía, porque con Ceci a veces sí habíamos citado, pero no lo habíamos puesto en fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces ahí también puede saltar el tema del plagio y la revisión, y eso sí tuvimos que tener bastante cuidado de revisar de que todas las citas estén incluidas en la bibliografía. Claro. Por ejemplo, respecto al primer punto, el citado APA, yo creo que lo difícil está al inicio, ¿no? Cuando no estamos familiarizados con cómo usar APA. Pero después hay manuales, hay instructivos de cómo citar. Entonces ya cuando nosotros leemos, vamos viendo que hay una secuencia, hay una lógica, entonces ya no es tan complicado. Lo complicado es al inicio y ya después conocemos un poco más. Entonces, también que es algo que me ayudó, por ejemplo, no sé si todos en realidad aquí, pero yo llevé un curso en letras de investigación académica y, por ejemplo, ahí ya usábamos el citado APA. Entonces, eso me ayudó mucho, aparte de que también hay herramientas como si usamos el Google académico, cuando buscamos fuentes, allí hay una partecita en donde ya te arroja el citado APA. Entonces, eso también te ayuda, ¿no? Porque te facilita o ya te optimiza el tiempo y todo lo demás. Luego, lo otro respecto al uso de fuentes, yo creo que PUC, y eso es un gran plus, nos facilita muchas fuentes, muchas bibliotecas, y aparte de ello, si por ahí no tuviéramos la información que requerimos, también podemos consultar en Google. O sea, en Google hay un montón de información. Si encontramos una tesis, por ejemplo, que nos interesa, podemos incluso ir a su bibliografía y desde ahí ir a otros textos que también pueden ser afines a nuestro tema. Entonces, yo creo que no es que no haya información, sino que muchas veces no sabemos cómo buscarla. Pero por eso también podemos apoyarnos tal vez en los profesores, en nuestro asesor, en nuestros compañeros mayores,
Y la idea es eso, ¿no? Que nos ayuden a optimizar nuestro tiempo. Ahí han aparecido un par de preguntas en el chat. Yo voy a dejar la de Adrián para el final. Más bien ahí Natalie Amy dice, yo leo la pregunta a ver quién se anima a responderla. Seguro que todas van a querer hacerlo. Dice, ¿las fuentes usadas son en su mayoría en español o también se usan fuentes en otros idiomas? ¿Qué nos pueden compartir? Débora, Mildred, Katia, Cecilia. Bueno, en mi caso sí, casi todos fueron en inglés prácticamente, no solamente de esas dos autoras nacionales, eso sí fue en español, pero lo demás, de hecho, Basilea está en inglés, también está en español, pero bueno, a veces se entiende mejor en inglés, pero en mi caso sí, el inglés fue el 80% de mis fuentes y todos fueron digitales también. Gracias, Débora. Mildred, Katia, Cecilia, ¿algo que quieran comentar? Sí, en nuestro caso, todas nuestras fuentes también fueron virtuales, pero sí todas en español. No sé si Ceci quiere decir algo. Sí, me parece que la gran mayoría fue en español. No sé si de repente por ahí una o dos fueron en inglés, pero en todo caso no fue mucho, ni hubo mucho problema con eso tampoco. En mi caso, yo creería que el 90% más o menos fueron en español y un 10% en inglés. O sea, de hecho sí, la mayoría fue en español, pero también hay fuentes interesantes en inglés y yo creo que la información es más completa, más actualizada. Entonces, y además que también tener ahí un texto, un paper en inglés en tu tesis, también te suma mucho. Perfecto. Gracias, gracias. Ojo, la pregunta de Adrián la voy a responder al final. Yo tengo una pregunta que es importante, ¿no? Y está vinculada a la pregunta de Adrián. Y sí les pediría, en la medida que quieran, y de hecho que van a querer que puedan, la sustentación. Porque muchos, a veces hay gente que no, hay unos que sí, otros que no, se estresan en la sustentación. Pero si uno ha hecho bien su trabajo, ¿no? Si la siembra es buena, la cosecha viene tranquila. Pero siempre hay anécdotas en las sustentaciones. Entonces les voy a pedir si cada uno de ustedes puede compartir, bueno, en el caso de Cecilia con Katia fue de a dos, pero compartir un poco cómo fue la sustentación y si hubo alguna anécdota, porque a veces hay preguntas no complicadas, sino preguntas que se miran, uno piensa un momento, se detiene y responde, ¿no? Al jurado. Entonces, a ver, empecemos con Cecilia y Katia, la sustentación, ¿qué nos pueden comentar si la experiencia de la sustentación? Luego Débora y finalmente Mildred. Adelante. Sí, bueno, en nuestro caso, yo particularmente sí estaba un poco nerviosa, bueno, por el hecho de la sustentación, pero nuestros profesores y otros compañeros mayores nos comentaban que en verdad no teníamos que estar nerviosas ni nada, porque era nuestra tesis, nuestro trabajo, como que nosotros lo habíamos hecho, y las que al final iban a saber más del tema, íbamos a ser nosotros porque somos las que hemos preparado el trabajo, o sea, en todo caso no teníamos como que por qué tener miedo de las preguntas. Y en realidad fue así cuando los jurados nos comenzaron a preguntar algunas cosas, si eran totalmente manejables o cosas que ya lo habíamos visto durante el transcurso de hacer nuestra tesis. Así que en realidad, si en verdad hacen un buen trabajo, leen bastante y nada, preparan muy bien su sustentación, no habría mayor problema en ello. Sí, yo una recomendación que daría es que con Ceci nosotras ensayamos nuestra sustentación como 3 veces. Al frente de distintos amigos hacíamos Zoom y decíamos ya, como si ellos fueran el jurado para practicar y quitarnos los nervios. Y creo que eso sí nos ayudó bastante, ¿no? Porque ya cuando nos tocó sustentar de verdad, ya estábamos como que ya más preparadas, ya sabíamos más o menos qué decir. Y habíamos planteado también con el asesor algunas preguntas que podrían hacernos para más o menos ya tener la información. Gracias, Cecilia y Katia. Ese dato está buenazo, una simulación previa, ¿no? Y bueno, pues, son estrategias, buenísimo, buenísimo. Débora, algo breve que puedas comentarnos, perdón, tu experiencia en la sustentación, porque todos los jurados siempre lo que quieren es, con la mejor buena onda, también saber, ¿no? Porque por eso es una tesis y que conduce al título y ya comentaremos al final al fondo, ¿no? Al fondo de apoyo a la investigación. Débora, adelante. Sí, sí, como dice Cecilia y Katia, ensayar es tiempo porque máximo te da media hora.
Pero sí, lo que a mí al menos me hizo pensar fueron las preguntas, ¿no?, del jurado. Algunas sí salieron rápido, pero sí hay preguntas para pensar, ¿no? Para pensar en ese momento, sobre, me acuerdo que me habían hecho una pregunta relacionada también con el COVID, luego también con bancos, pero en otros países, o con la empresa madre en otro país. Entonces, de verdad que te hace pensar. O sea, hay preguntas que tal vez no te esperas y que vienen, pero ahí tienes que pensar rápido nomás y ser creativo también un poco y dar pues una respuesta razonable. Gracias, Débora. Mildred, tu experiencia en la sustentación. Adelante. Bueno, a mí me pasó algo bien curioso. En verdad, yo unos días antes de la sustentación sí tuve miedo porque en un primer momento, no sé, han visto mi tema es tributario. Entonces yo tuve ya cuando entregué mi tesis terminada, tuve un primer revisor y entonces me hizo observaciones. ¿Por qué? Porque el tema era muy tributario. O sea, y supuestamente lo tenía que direccionar un poco más hacia el lado contable. Así que tuve que hacer modificaciones ahí y luego también tuve un segundo revisor ya. Entonces el día de mi sustentación yo iba a tener 4 jurados, los dos, no un revisor, sino los 2 revisores que habían visto mi trabajo, el jurado, el presidente y mi asesora. Entonces, toda esta situación de en un primer momento que había sido observado o algo, me dio como que miedo, ¿no? Miedo porque iba a estar, o sea, aquella persona que ya me había levantado observaciones. Entonces, no sabía cómo iba a afrontar eso. Así que estudié mucho, al igual que Cecilia y que Katia, también practiqué con mi asesora el tema del tiempo, el tema de que como el trabajo es tan amplio, ver qué cosas eran más pertinentes decirlo, lo más relevante. Y entonces practiqué mucho. Igual llegó el día y yo estaba muy nerviosa. Ese día estaba muy, muy, muy nerviosa. Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Qué miedo. Y seguí estudiando. Y después llegó un momento en donde dije, ya, basta, Mildred. O sea, ¿qué te pueden preguntar que no sepas? Si has estudiado tanto. O sea, ya es como que si yo fallaba o algo en mi sustentación, no iba a ser porque no sepa, sino por no controlar esos nervios. Entonces, como que 3 horas antes de la sustentación dije, ya, voy a dormir y me levanté para mi sustentación. Y me dormí y me levanté tranquila y lista para la sustentación y lo di. O sea, de hecho hubo preguntas un poco difíciles, otras más manejables, al igual que ahora me preguntaron cosas, por ejemplo, internacionales que no tenía previstas, pero que había estudiado, que había leído y pude contestar todo. Y tal vez alguna de las cosas que no sabía muy bien o que no estaba segura, igual como que no permití que se notara eso, ¿no? O sea, di en mis respuestas la confianza, la seguridad de que yo lo sabía. Entonces creo que eso también es fundamental, el siempre decir tus respuestas con la seguridad. Porque si no te lo crees ni tú mismo cuando dices algo, ¿cómo te van a creer los jurados? Entonces eso. Gracias. Son las cosas que no aparecen pues en los manuales, ¿no? Los testimonios, ¿no? La experiencia, pero buenísimo porque ya para ir terminando, 3 temas distintos, 3 estilos distintos. En el caso de Débora, Mildred, individual. En el caso de Cecilia y Katia, ya lo dijo Katia, ¿no? Y Cecilia también, son patas desde letras, entonces tiene que ser con alguien que conozca, ¿no? Y mucha coordinación. Me gustó lo del planeamiento, ¿no? Es ida y vuelta con el asesor. Es clave eso, ¿no? Y ellos lo saben, y de hecho las tesis están publicadas, ojo, ya en la página web de la universidad, ustedes pueden consultarlas, les he pasado por el chat los nombres de las tesis, los pueden, sí, para los que quieran revisarlos, ¿no? Y básicamente eso. Ahora ya para ir terminando, hay una pregunta de la de Adrián. Sí, Adrián, para acceder al fondo, en el caso de la facultad, ya hay 5 proyectos de tesis que han calificado para el fondo, y son los que van a entrar al fondo como a la decisión final. Lo que viene ahora es que para que el jurado que conforma el fondo en la facultad, que define en base a un criterio cuáles son los trabajos que califican, es haber completado la sustentación. O sea, el próximo paso, ya hay 5 tesis inscritas, proyectos de tesis se están desarrollando. El requisito es sustentación, y la fecha máxima para sustentar la tesis es el 30 de noviembre de este año. Una vez sustentada la tesis, vamos a ser optimistas, de muy bueno, excelente o espectacular,
se pasa un sistema de calificación en el cual intervienen varios criterios. Uno de ellos es la sustentación, con qué calificación obtuvo, las notas que tuvieron durante el curso de seminario. Hay varios criterios, ¿no? Pero el filtro final es la sustentación, y contra eso en una semana ya se están declarando a los... En el 2020 fueron ganadoras, espero que este año hayan ganadoras también, y también ganadores, ¿no? Y es rápido, ¿no? Entonces, una semana después, fijada la fecha que comentaba Adrián, el 30 de noviembre, contra la sustentación, ya el jurado delibera y se publican los resultados. No sé si responde a tu pregunta, Adrián. ¿Nos confirmas? ¿Sí? Creo que sí. Bien, ya las han escuchado ellas, la verdad, y el tiempo queda corto, la verdad que tienen por contar un montón, ¿no? Ya ustedes, si quieren, las contactan, creo que las conocen. Sería interesante, ya para ir terminando, la tesis de Cecilia y Katia, la de Débora y Mildred, están ya colgadas en la página de la universidad, en la sección de tesis. Sería interesante que las consulten, porque ya han pasado todo un proceso, ¿no? Y ya son contadoras ellas tituladas en la carrera. Y este año se vienen 5 más, y esto va a seguir creciendo. Recuerden que ahora, para obtener el título, hay que hacer tesis. Y una buena tesis, como lo que han hecho Mildred, Débora, no, bueno, excelente, Mildred, Débora, Katy y Cecilia, pero también ellas lo han dicho a su manera, es chamba, es un tiempo invertido. ¿De acuerdo? Muy bien, si no hay más preguntas, consultas, agradecerles su participación. El video seguramente va a quedar grabado, se va a difundir. Y desearles unas buenas tardes, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Buenas tardes. Chao.